Hola, buenas noches. Hoy quiero llamar la atención sobre un punto que quizás nos tenga que llevar en su análisis a exceder el- los polos de una relación, que es aquella de la que se trata este problema, que es la de la educación y el trabajo. Hoy aparece una situación global con el avance de la tecnología, no es nada nuevo, lo que se ha dado a llamar la revolución tecnológica, la cuarta revolución industrial. Y el hecho es que la tecnología avanza sobre puestos de trabajo. La OIT tiene un anuncio realmente preocupante, pero real al mismo tiempo, ¿no? La cantidad de puestos de trabajo que se van a perder por la incorporación tecnológica en los distintos sectores o modos de producción, tanto en producción de manufacturas, bienes, servicios, en el comercio, en la producción primaria. Y entonces, lo preocupante es las respuestas que se dan ante ese hecho, ¿no? Da la sensación que en los discursos que abordan esa realidad eh, prima o hegemoniza la respuesta una salida simple. Las nuevas tecnologías van a generar nuevos puestos de trabajo. Y eso es lo preocupante, no el hecho de que se vayan a generar nuevos puestos de trabajo, sino la simpleza de la respuesta. Es una respuesta realmente simple. ¿Por qué digo que es simple? Porque la calificación, es decir, el conjunto de capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes que requieren las nuevas tecnologías, están muy distantes de aquellas capacidades que tienen los trabajadores actualmente en actividad. Basta el ejemplo de un tractorista que deja de ser tractorista porque hay un sistema georreferencial que dirige al tractor de un modo más preciso, que aumenta la productividad, etcétera. Pero es muy probable que un tractorista no pueda estar a tono con los requerimientos del mantenimiento de un sistema electrónico, de su programación, de su instalación, de su actualización, etcétera. A eso yo lo llamo brecha de las calificaciones. Calificaciones que mueren y al mismo tiempo calificaciones más altas demandadas. Por eso me parece que ahí tenemos un punto para problematizar, un punto para eh, profundizar, para ver las relaciones que existen, para ver eh, cómo podemos lograr que estos trabajadores que hoy están trabajando y que mañana no van a trabajar, puedan seguir trabajando, puedan seguir siendo útiles a la sociedad, puedan seguir teniendo sus proyectos de vida. ¿eh? Cuando hablo de trabajadores, me refiero a trabajadores y trabajadoras. ¿eh? La otra respuesta simple es, bueno, la de la capacitación. Tenemos que capacitarlos. ¿Quién se los va a capacitar? ¿no? En nuestro país eh, pareciera que tenemos un gobierno que dirige un Estado que está abierto a esas aperturas tecnológicas, porque claramente favorece el aumento de la renta de aquellos que poseen el capital tecnológico. Y da la impresión, o a partir de la ausencia de discursos en este sentido, de que es tarea y responsabilidad de cada trabajador o cada sector de trabajadores ver cómo se acomodan, cómo se capacitan, cómo aumentan sus calificaciones para poder insertarse en nuevos sectores productivos o en el mismo, pero en un nivel tecnológico más elevado. Si siguiéramos este razonamiento, eh, podríamos decir que quien no está a tono con las calificaciones y no consigue trabajo es por su pura responsabilidad. Y vamos a caer, quizás una predicción aventurada, pero sobre ciertas bases que uno va escuchando en el discurso y rémoras discursivas que también eh, todavía persisten, como echarle la culpa de la pobreza al pobre, echarle la culpa de la falta de calificación va a terminar siendo una responsabilidad del trabajador. Y digo que es una simpleza porque en parte esto es así. Los trabajadores y los trabajadores organizados tienen que poner entre sus metas la de la calificación permanente,
porque las tecnologías exponenciales exigen que haya una recalificación permanente. Sin embargo, el gran ausente de estas respuestas es el Estado. Y es el Estado el que debe generar políticas de recalificación, de construcción de calificaciones. Debe administrar la innovación tecnológica, debe plantear tiempos de incorporación tecnológica cuando éstas tienden a destruir puestos de trabajo existentes. La clave para el Estado hoy es administrar el tiempo de la innovación. Administrarlo en consenso con los sectores productivos y que están compuestos de los que poseedores del capital, de los que poseen el capital y de los trabajadores organizados. Es preocupante, por otro lado, que a mayor aumento y capacidades tecnológicas haya una disminución de la participación en la organización de trabajadores de aquellos que tienen esas capacidades. Es muy raro encontrar afiliados a sindicatos a personas de elevada calificación. Y sin embargo, hoy más que nunca el rol protectivo y prospectivo de los sindicatos en acuerdo con los sectores empresarios y el Estado es fundamental para poder administrar este tiempo, para rentar tiempo o sacar tiempo del trabajo rentado para la calificación permanente. Si no, me parece que caminamos hacia un abismo, a un abismo producido por la misma simplicidad que en el origen de la revolución industrial planteó que el problema de la pobreza era de los pobres porque eran indolentes, imprevisibles, vagos, no querían trabajar. Luego se dieron cuenta que había condiciones superadoras de lo individual que se daban a un nivel estructural, social, que era una máquina de producir pobres. La tecnología tiene una potencia muy grande para poder construir una patria, una sociedad o sociedades justas, fraternas, pero también tiene una potencia muy grande para sumir o descartar enormes sectores de nuestra población. Entonces, es imperioso una política consensuada, tripartita, para ganar el tiempo, para no esperar que nos llegue la ola a ver qué hacemos, para poder diseñar planes. Lamentablemente estamos ante un Instituto Nacional de Educación Tecnológica que ha sido vaciado, no solo en sus cuadros técnicos, sino y fundamentalmente porque podría haber habido un reemplazo técnico, pero ni siquiera hubo un reemplazo de política ni de ideas. Y estamos entonces ante una situación compleja. El último punto de esta problemática es el estado de bienestar. Siempre oímos hablar de estado de bienestar. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de estado de bienestar? Básicamente el estado de bienestar es un estado que protege ante las alternativas de la vida a los más desposeídos. Y esto se logró en el tiempo, incluso en Inglaterra, que entendiendo y habiendo sido origen del pauperismo, con William Beveridge se dan los primeros pasos hacia la protección de los desvalidos. El estado de desprotección, en el estado de bienestar que conocimos nosotros en Argentina a partir de 1945 y que todas las revoluciones intentaron desmontar, es aquel que genera un estatuto que significa tener condiciones de seguridad a través del trabajo, el estatuto de empleo. Lo que Robert Castel en la metamorfosis de la cuestión social llama la sociedad asalariada, ¿no? Desde un asalariado de una clase proletaria asalariada a una clase obrera. La condición obrera signó al estado de bienestar en el sentido de que a partir del trabajo el obrero tenía seguridad para cuando se retirara, por enfermedad, ante las vicisitudes de la vida. La vida pasó a tener de alguna manera cierta previsibilidad, cierto orden. No voy a entrar en los análisis de lo que significó el disciplinamiento capitalista e industrial. Me parece que eso hasta Richard Sennett vuelve a reflexionar sobre el tema. Pero sí me parece que si el estado de bienestar que protegía a los más débiles se basaba en el trabajo y todas las seguridades estuvieron ligadas al trabajo, ante esta oleada tecnológica, ¿sobre qué seguridades se va a basar la vida de las personas? De las mujeres, de los hombres, de las familias. ¿Cuáles van a ser los sistemas de protección en este siglo XXI cuando el trabajo a lo mejor se reduzca,
¿Y qué soluciones encontramos a esa reducción de trabajo? ¿Podremos tener la sociedad de pleno empleo con la que se soñaba y que nosotros acariciamos en el 74, en 1964, estadísticas a las cuales no hemos regresado más? En parte gracias a las dictaduras, pero en parte también a que gobiernos democráticos se robaran la democracia para favorecer a la concentración económica y de poder, que no radica básicamente en Argentina, ni en América Latina. Entonces, ¿sobre qué pilares vamos a construir un nuevo estado de bienestar? Si no pensamos el Estado en la recalificación de los trabajadores, superador de la brecha de las calificaciones, si no pensamos un Estado que administre la innovación, pero si no pensamos un Estado que genera mecanismos de protección y de seguridad para mujeres, hombres, niños, ancianos, vamos a caer en un descarte que va a superar las capacidades de imaginación que tengamos aún en las películas de ciencia ficción más, que nos parecen más irreales. Nosotros tenemos la responsabilidad y un elemento básico que inscribe en el presente el futuro es la educación. La educación permite hoy pensar en el presente de qué vamos a vivir como comunidad dentro de 20 años. Pero eso se enmarca dentro de un proyecto político. No podemos pensar en un estado de bienestar, dinámica de calificación y recalificación de trabajadores, administración de la innovación, si el 50-60% de la población vive en la miseria o en la pobreza. Y eso es un proyecto político. Y en eso tenemos que reflexionar. Cuando reflexionamos sobre la cuarta revolución industrial, reflexionemos sobre el rol del Estado, sobre las protecciones sociales, sobre la calificación permanente de los trabajadores, y que no es un problema de calificación individual. Tiene que ser una construcción social de un nuevo orden justo y fraterno. Nos vemos la próxima.